Le hablé a mis papás para decirles que mi esposo se había muerto en un accidente, que yo estaba en el hospital, y lo único que me contestaron fue: no vamos a poder. Tu hermana tiene su festejo por el ascenso. Un mes después, se aparecieron en mi casa a exigir la mitad de 10 millones de pesos del seguro. Y ahí sí, como si nada. Bueno, vamos viendo. Me llamo Renata y tengo 29 años. Estuve casada con Santiago 5 años que, de verdad, se sintieron como un parpadeo y como una vida entera al mismo tiempo. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería civil y yo contabilidad. Nos casamos prácticamente saliendo, cuando todavía traíamos esa emoción de ahora sí viene lo bueno. Santiago consiguió trabajo en una constructora y yo entré a un despacho contable pequeño por Reforma, de esos donde todos se conocen y el café casi siempre sale aguado, pero el ambiente es tranquilo. Con esfuerzo y paciencia, compramos una casita rumbo al sur, por la zona de Tlalpan, en un fraccionamiento sencillo. Tenía un jardincito al frente y una reja blanca que a mí me daba risa porque parecía de postal. Sí, ya sé, suena cursi, pero a nosotros nos encantaba. Santiago se la pasaba los fines de semana arreglando algo, pintando, sembrando plantas. Siempre terminaba con las manos llenas de tierra o con pintura en la playera, y aún así se veía feliz, como si ese pedacito de casa fuera su proyecto favorito. En esos meses hablábamos mucho de tener hijos. Santiago traía esa ilusión en serio, de las que se te notan en los ojos. Ya tenía nombres pensados y todo. Renata, vamos a tener a los niños más bonitos, me decía cuando estábamos tirados en la sala viendo cualquier cosa. Van a salir con tu cabeza y ojalá con mi estatura. Yo no estaba desesperada por embarazarme, la verdad, pero verlo tan emocionado me contagiaba. Me hacía pensar, sí quiero. Unas semanas antes del accidente, fuimos a visitar a un amigo suyo de la universidad, Marco, que vive por Cuernavaca. Salimos después de comer para evitar lo peor del tráfico, y aún así, hicimos como 2 horas y pico. Marco acababa de ser papá, y Santiago estaba emocionadísimo por conocer al bebé. La pasamos bien. Comimos, platicamos, y Santiago se pasó toda la tarde cargando a Mateo, el hijo de Marco, haciéndole caras y preguntando 1000 cosas, como si estuviera tomando un curso intensivo de paternidad. De regreso, al principio todo iba normal. Íbamos hablando de volver pronto. Y Santiago, bromeando, decía que él iba a ser mejor papá que Marco, porque les iba a enseñar a nuestros hijos a jugar fútbol como se debe, a tirar penales, a armar la cascarita y no a quedarse solo viendo partidos desde el sillón. Ese día había llovido fuerte y el pavimento seguía mojado. Santiago manejaba con cuidado, como siempre. Era de esos que esperan, que ponen direccional, que bajan la velocidad donde hay curva aunque nadie lo haga. Ya íbamos de regreso, cerca de la entrada a la zona urbana, cuando entramos a una curva más cerrada. Santiago bajó la velocidad. Yo me acuerdo perfecto porque hasta le dije, «Qué bueno que te vas despacio». Y, de la nada, un coche se metió en nuestro carril. Venía rápido, demasiado. Todo pasó en segundos. Santiago giró el volante para evitar el golpe de frente. Yo grité. Escuché el golpe del metal contra metal y sentí cómo se me apretaba el pecho del susto. El otro coche nos pegó del lado de Santiago. Después ya no tengo imágenes claras, solo sensación. Vueltas, el cuerpo sin control, el ruido, y luego un golpe seco. Más tarde me enteré de que pegamos contra un poste. Y luego, nada, negro. Desperté en el hospital 3 días después. Me dolía todo. Me zumbaba la cabeza como si me estuvieran apretando por dentro. Tenía el brazo izquierdo enyesado y vendajes en varias partes. Una enfermera se acercó cuando vio que abrí los ojos. «Señora, ¿cómo se siente?» Yo ni supe qué contestar. Lo primero que me salió fue, «¿Y Santiago? ¿Dónde está Santiago?» La enfermera se quedó con esa cara que no se te olvida. No me respondió, solo volteó y fue por el doctor. A los pocos minutos entró el doctor Salazar, un señor ya grande, canoso, con una seriedad de esas que te anticipan lo peor. Se sentó cerca de mí y habló despacio. «Renata, lo siento mucho. Su esposo no sobrevivió al accidente. Murió en el impacto. No sé si grité. No sé cuánto tiempo lloré.
Solo recuerdo sentir que me faltaba el aire, como si me hubieran dejado un hueco en el cuerpo. Me sedaron porque me puse muy mal, me dijeron después. Cuando volví a despertar, el doctor me explicó mis lesiones. Brazo roto, 3 costillas fisuradas, una conmoción, cortes y golpes por todos lados. Fue muy afortunada, me dijo. Afuera de mí, tal vez. Adentro yo no me sentía afortunada de nada. Al día siguiente, fue un agente a hablar conmigo. Me explicó que el otro conductor iba alcoholizado. A las 3 de la tarde de un domingo, se metió en nuestro carril y siguió todavía un buen tramo antes de perder el control y estrellarse más adelante. Él sobrevivió con lesiones menores. Mi esposo no. Ese día lo pasé como en neblina. Las enfermeras entraban y salían. Yo asentía o negaba con la cabeza sin escuchar bien. Una psicóloga del hospital, de las que acompañan en duelo, intentó platicar conmigo. Yo la veía hablar, y sentía que su voz venía de lejos. En mi cabeza solo había una frase. Santiago quería ser papá, y ahora ya no estaba. Al tercer día de estar consciente, junté valor para hablarle a mis papás. No por orgullo, no por costumbre, por necesidad. Yo estaba sola en una cama de hospital, con el cuerpo hecho pedazos y el mundo roto. Necesitaba a mi mamá. Necesitaba a mi papá. ¿Mi mamá? Claudia, contestó. Sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa. Bueno, mamá. Soy Renata. Ay, hola, hija. ¿Qué pasó? Ahorita ando ocupada. Tragué saliva. Mamá, Santiago y yo tuvimos un accidente. Hice una pausa porque se me cerró la garganta. Él no sobrevivió. Santiago murió. Hubo silencio unos segundos. Luego mi mamá soltó. Ay, Renata. Qué terrible. Lo sentimos mucho. Y ya. Así. Como si le hubiera dicho que se me descompuso el refrigerador. Mamá, estoy en el hospital. No puedo con esto sola. Necesito que vengas con mi papá. Necesito ayuda para organizar lo de Santiago. No puedo ni caminar bien. Mi mamá respondió con una calma que me dejó helada. Hija, es que estás hablando en muy mal momento. Fernanda acaba de tener un ascenso, y este fin de semana le vamos a hacer una comida en casa. Ya está todo planeado desde hace semanas. Y además, el viaje de celebración sale en unos días. No podemos mover nada. Me quedé muda. Mamá, se murió mi esposo. Sí, Renata, lo entiendo, pero Fernanda se ha esforzado mucho. Y además, ¿no está la familia de Santiago? Sus papás, su hermana. Ellos pueden encargarse, ¿no? Y me colgó. Así nada más. Me quedé viendo la pantalla del teléfono como 10 minutos, sin entender. Santiago estaba muerto, yo estaba en un hospital, y mis papás estaban preocupados por una comida y un viaje. Una hora después, llegaron los papás de Santiago, Héctor y Mariela, y su hermana Lucía. Con ellos siempre me llevé bien. No eran perfectos, pero se querían, se cuidaban, se hablaban con verdad. Apenas entraron a mi cuarto, lloramos. Héctor me abrazó con cuidado para no lastimarme y me dijo, Renata, vamos a salir de esto. No estás sola. Mariela me agarró la mano, temblando, y me dijo, Santiago te amaba, te mencionaba todo el tiempo. Lucía fue la que más se movió. Me trajo ropa de la casa, me ayudó a lavarme el cabello en el lavabo del hospital, me consiguió cosas básicas que yo ni había pensado. Tú no te preocupes por nada, me decía. Nosotros vamos a encargarnos del velorio, de la misa, del panteón. Tú concéntrate en recuperarte. Hubo velorio esa misma semana. Yo no pude ir. Todavía estaba demasiado mal. Lucía me llevó el teléfono y me puso una videollamada un ratito, solo para escuchar las oraciones y sentir, aunque fuera a distancia, que lo estaban despidiendo con respeto. Yo no les conté lo de mis papás. Me daba vergüenza. Ahí estaban ellos, destrozados por perder a su hijo, y aún así cuidándome a mí, moviendo cielo y tierra para que yo no cargara con todo. Mientras tanto, mis papás ni siquiera podían dejar una comida. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo del hospital, y sin querer me empecé a ir hacia atrás. A años de cosas pequeñas que juntas ya no eran pequeñas. Siempre había sido así con Fernanda. Siempre. De niñas, Fernanda se metía en problemas en la escuela.
Se salía de clases, contestaba feo, entregaba tareas tarde. Cuando llamaban a mis papás, ellos la defendían. Es que se aburre, porque el nivel es muy bajo para ella. Mi mamá decía, los maestros no entienden su creatividad. Yo, en cambio, era la de asistencia perfecta, la de buenas calificaciones, la que se quedaba callada y cumplía. Cuando llevaba reconocimientos a la casa, mi papá decía, ¿bien? Y los pegaba en el refrigerador una semana, hasta que se perdían entre listas del súper y recibos. En la prepa, Fernanda apenas pasaba. Yo me la vivía estudiando. Cuando tocó lo de la universidad, a Fernanda le pagaron asesorías, cursos, lo que hiciera falta para entrar a una privada cara. A mí me dijeron, tú eres lista, tú te las arreglas. Yo entré con beca a una buena universidad, y aún así, en la mesa, se hablaba más de Fernanda, de lo especial que era, de lo mucho que estaba logrando, aunque no terminara nada. Cuando Fernanda dejó la universidad a la mitad para encontrarse, mis papás la aplaudieron. La dejaron vivir en la casa sin aportar nada durante años. Cuando yo me gradué y conseguí mi primer empleo, la pregunta fue, ¿y tú cuándo te vas a ir? Queremos usar tu cuarto para que Fernanda tenga su espacio. Hasta en mi boda, Fernanda se robó el aire. Llegó tarde porque tuvo un mal día con el cabello. En la fiesta, se pasó de copas y pidió el micrófono para decir una especie de discurso que sonó a burla disfrazada. Estoy orgullosa de Renata porque por fin encontró a alguien que la aguante. Santiago se enojó, y yo le dije que lo dejara, que así era mi familia. Lo peor era que siempre le encontraban excusa a todo. Si la corrían de un trabajo, era porque no valoraban sus ideas. Si chocaba el coche de mi papá por ir con el celular, era porque el otro no tuvo cuidado. Si se endeudaba con tarjetas comprando cosas innecesarias, era porque se lo merecía. Ha trabajado muchísimo. Y ahora, cuando yo necesitaba ayuda para despedir a mi esposo, estaban ocupados celebrando un ascenso. Los días siguientes en el hospital pasaron como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. La familia de Santiago iba diario. Me llevaban comida, me contaban avances de la misa, me preguntaban si necesitaba algo. Héctor y Mariela se encargaron de todo con la funeraria, con la parroquia, con el panteón, con los trámites. Lucía hasta me llevó ropa para la misa y me ayudó a elegir qué ponerme porque yo ni pararme podía. Me trajo maquillaje y me dijo, Santiago, quisiera verte bien. Siempre presumía a su esposa. 3 días antes de la misa, decidí darle una última oportunidad a mi familia. Le mandé WhatsApp a mi mamá con todos los datos. Fecha, hora, lugar. La misa por Santiago es el jueves a las 11 de la mañana, en la parroquia de aquí cerca. Después vamos al panteón. De verdad espero que puedan venir. Los necesito. Me contestó 2 horas después. Renata, mañana salimos con Fernanda. Con lo del ascenso le dieron un bono y nos invitó a Cancún una semana. No podemos cancelar. Fernanda se esforzó mucho y merece celebrar. Lo sentimos. No vamos a poder. Me quedé viendo el mensaje con las manos frías. Cancún, playa, sol. Mientras yo iba a despedir a mi esposo, le marqué a Fernanda. Me contestó rápido, feliz, como si estuviera esperando la llamada. Renata, mamá me dijo lo de Santiago. Qué triste. Hizo una pausa chiquita, como para cumplir. Y luego, con emoción, pero oye, ¿qué crees? Nos vamos a Cancún. Me dieron un bono grande y quise hacer algo especial con la familia. Fernanda, la misa es el jueves. ¿No puedes mover el viaje unos días? Su voz cambió de inmediato. Se volvió fría. Renata, no voy a cambiar mis planes. La gente se muere todo el tiempo. Así es la vida. Pero a mí no me ascienden seguido. Quiero celebrar con mis papás. Están orgullosos de mí. Estás hablando de mi esposo. Era tu cuñado. Renata, casi no lo conocía. Y no es como si mover el viaje lo fuera a regresar. Ya deja el drama. No contesté. Colgué. Se me fue la fuerza y aventé el teléfono contra la pared del cuarto del hospital. Y ahí fue cuando me cayó completo, como un golpe sin ruido. Mi familia no me quería, no de la manera en que yo había intentado creer. Yo era la que funcionaba para que ellos se sintieran bien, la responsable, la que no daba problemas,
la comparación perfecta para justificar a Fernanda. Pero cuando mi vida se rompió, ni siquiera hicieron el intento. El jueves amaneció gris y con llovizna. El hospital me prestó una silla de ruedas porque todavía caminaba mal. La familia de Santiago pasó por mí y me llevó a la parroquia. Estaba llena. Compañeros de Santiago de la constructora, amigos, vecinos, primos, gente que lo quería de verdad. Santiago era de esos que se acuerdan de tu cumpleaños, que te ayudan a mover un sillón sin que se lo pidas, que te hacen sentir visto. Durante toda la misa, yo volteaba, buscando al fondo, con una esperanza absurda de que mis papás se aparecieran aunque fuera tarde. No llegaron, ni uno. Después, en el panteón, mientras bajaban el ataúd, Lucía se acercó despacito y me preguntó en voz baja: «Renata, ¿y tu familia? Pensamos que iban a venir». Yo sentí un calor de vergüenza en la cara. No quería decirlo, pero lo dije. Se fueron de viaje. Fernanda tuvo un ascenso y no quisieron perderse su celebración. Héctor y Mariela se miraron sin decir nada. Lucía apretó la boca, como conteniéndose, y solo dijo: «Renata, tu familia siempre me pareció rara, pero esto no tiene perdón». Después de eso me quedé una semana más en el hospital. Los doctores querían vigilar la conmoción, asegurarse de que no me mareara al caminar y que el dolor bajara. La familia de Santiago estuvo ahí diario. Me ayudaban con ejercicios de rehabilitación, me llevaban libros, se quedaban sentados conmigo cuando yo no quería hablar. Cuando por fin me dieron de alta, Héctor y Mariela me llevaron a casa. Abrir la puerta y entrar sin Santiago fue lo más duro que he vivido. Todo estaba como lo dejamos. Su taza de café en el fregadero, sus botas en la entrada, notas en el refri con su letra. Comprar leche. No olvidar focos. El silencio pesaba. Lucía me ayudó a revisar ropa y cosas personales. Donamos mucho, pero me quedé con su camisa de franela favorita y su anillo de bodas. Héctor se sentó conmigo para empezar a entender el papeleo que llega cuando alguien muere. Trámites, cuentas compartidas, seguros, cosas que nadie te enseña. Un par de semanas después, cuando ya podía sentarme sin marearme y caminar despacio sin sentir que se me iba el piso, fui a ver al licenciado Benítez, el abogado que había ayudado a Santiago con la compra de la casa y con su testamento en la notaría. Yo esperaba algo sencillo, un seguro de vida normal, un poco de ahorros. El licenciado extendió papeles sobre el escritorio. «Renata, Santiago fue muy cuidadoso. Por testamento, usted hereda todo: la casa, las cuentas, su fondo de retiro». Eso lo imaginaba, pero luego siguió. Además, su esposo tenía 2 seguros. Uno era el de la empresa, el típico de prestaciones, y el otro lo contrató por su cuenta hace tiempo, justamente para que usted estuviera protegida si pasaba algo. Entre los dos suman 10 millones de pesos, y usted es la única beneficiaria. Sentí que me faltaba aire. ¿10 millones? Sí. Y hay otra póliza más pequeña, de 250,000 pesos, destinada a cubrir los gastos funerarios. Salí de ahí como si caminara en agua. Santiago nunca me dijo el monto exacto. Yo sabía que tenía seguro, claro, pero no esa cantidad. Y aún con todo, mi primer pensamiento no fue que la vida ya estaba resuelta. Fue: te lo cambio todo por tenerte aquí. El dinero no te sienta en la sala, no te abraza, no te dice «ya llegué». El dinero no llena el silencio. Pedí 2 semanas más en el trabajo para acomodarme. Mi jefe fue comprensivo y me dejó regresar poco a poco. El trabajo ayudó, porque me obligaba a pensar en otra cosa. Pasó más o menos un mes desde el accidente, y por primera vez tuve una semana sin llamadas raras, sin sobresaltos, sin gente exigiendo nada. Yo seguía de duelo, pero ya podía levantarme, hacerme de comer y atravesar una tarde sin sentir que me iba a romper en cualquier momento. La familia de Santiago me llamaba seguido, y yo iba con una terapeuta de duelo, un día a la vez. Y entonces, como a la 5ª semana, un sábado en la tarde, escuché coches estacionándose frente a mi casa. Me asomé por la ventana y vi el sedán de mis papás y la camioneta de Fernanda. Se me hundió el estómago. Tocaron la puerta. Abrí. Mi mamá entró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos
y me dio un abrazo rápido. Renata, hija, ¿cómo estás? Hemos estado muy preocupados. Mi papá, Roberto, miraba alrededor como si estuviera evaluando. Fernanda caminaba despacio por la sala, tocando cosas, como quien visita un departamento en renta. Fernanda agarró uno de los reconocimientos de fotografía de Santiago, lo levantó y dijo: «Qué bonita casa. Tienes mucho espacio». Sentí un coraje frío. «¿Qué quieren?», pregunté. Mi mamá se sentó en el sillón y palmeó el cojín a su lado. «¿No podemos venir a ver a nuestra hija? Queríamos saber cómo estás llevando tu pérdida». «¿Mi pérdida?», la miré fijo. «¿Te refieres a la muerte de Santiago? ¿La misa a la que no fueron porque se fueron a Cancún?». Se hizo un silencio. Fernanda fue la primera en hablar, como siempre. «Renata, estábamos en shock. No sabíamos cómo reaccionar. Por eso nos fuimos. Necesitábamos tiempo para procesar. La vi y pensé que ni siquiera le salía bien la mentira». «¿Qué quieren?», repetí. Mis papás se miraron. Mi mamá se aclaró la garganta. «Bueno, nos enteramos por la señora Gómez, la vecina de toda la vida, que recibiste un pago grande del seguro de Santiago». Yo me acordé de esa llamada. La señora Gómez me preguntó cómo iba a pagar todo, y yo, todavía aturdida, dije algo como: «El seguro de vida va a cubrir los gastos», y con eso fue suficiente. Mi mamá siguió, con la voz de quien pide un favor sencillo: «Pensamos que podrías ayudar a Fernanda. Está viendo departamentos y necesita dinero para el enganche. Con la mitad se podría comprar un lugar muy bonito. La mitad. 5 millones de pesos. La mitad del seguro de vida de mi esposo muerto para que mi hermana se comprara un departamento». Mi papá por fin habló, serio, como si estuviera dando una lección. «Renata, Fernanda se ha esforzado mucho. Se merece un buen lugar, y tú tienes más que suficiente». Los vi a los tres, sentados en mi sala. En la sala donde Santiago y yo hablábamos de hijos, donde planeábamos futuro, donde yo ahora cenaba sola, y entendí algo que dolía por lo claro. Yo no los conocía, o tal vez sí, pero llevaba años justificándolos. «Váyanse», dije. «Renata, no seas egoísta», contestó mi mamá. «Fernanda es tu hermana. Por favor, salgan de mi casa», repetí, más fuerte. Fernanda se levantó con la cara endurecida. «Estás siendo completamente irracional. Somos familia. La familia se ayuda». Me tembló la voz. «¿Y dónde estuvo mi familia cuando yo estaba en el hospital? ¿Dónde estuvieron cuando yo necesitaba despedir a Santiago? A ustedes les importo ahorita porque creen que pueden quitarme dinero. No por mí». Se fueron con la boca apretada. Mi mamá todavía volteó como si esperara que yo cambiara de opinión en la puerta. No lo hice. Cuando cerré, me senté en el sillón y lloré 2 horas. No de tristeza, de rabia, de cansancio, de todo lo que por fin estaba viendo sin filtros. Yo pensé que ahí se iba a acabar, que les daría pena y se irían. Me equivoqué. Al día siguiente empezaron las llamadas. Mi mamá marcó 6 veces. Cuando por fin contesté, dijo: «Renata, tenemos que hablar esto con la cabeza fría. Fernanda necesita ese dinero y tú estás muy terca». Colgué. Luego marcó Fernanda. «No puedo creer que estés así. Soy tu hermana. Nunca te he pedido nada. Era mentira. Fernanda me había pedido dinero 1000 veces, para salir de un apuro, y jamás me pagó». Colgué otra vez. Luego, mi papá dejó un mensaje de voz larguísimo diciendo que estaba decepcionado de mi egoísmo, que Santiago se avergonzaría de mí por darle la espalda a la familia. Ese mensaje me prendió algo por dentro. Bloqueé a sus números. No se rindieron. Empezaron a escribirme desde teléfonos de otras personas. Mi tía Patricia, hermana de mi papá, me mandó mensajes diciéndome que pensara bien, que esto se arregla en privado, que no exponga a la familia. Yo no contesté. De hecho, Patricia incluso quiso citarme para hablar en casa de mis papás, como si yo fuera la que tenía que pedir perdón. Y ahí entendí que lo que les dolía no era Santiago, ni yo. Les dolía la imagen. Entonces mi mamá decidió hacerlo público. Subió una publicación larguísima en Facebook,
una historia llorosa donde decía que su hija había recibido dinero y se negaba a ayudar a la familia en un momento difícil. No mencionó a Santiago. No mencionó que se fueron de viaje el día de la misa. No dijo por qué existía ese dinero. Lo pintó como si yo me hubiera ganado algo y estuviera siendo avara. Los comentarios empezaron a caer. Primos, conocidos, gente de la iglesia de mis papás, vecinos, diciendo que, qué mal, que cómo es posible, que una debe apoyar a su hermana. Yo veía eso y sentía cómo me subía el calor de la injusticia. A los 2 días ya no pude más. Hice mi propia publicación. Conté todo, con fechas y con calma. Expliqué que mi esposo murió en un accidente, que yo estuve hospitalizada, que pedí ayuda para organizar la despedida, y me dijeron que no porque tenían una comida y un viaje por el ascenso de mi hermana. Puse capturas de WhatsApp, donde mi mamá decía que se iban a Cancún y que no podían ir a la misa. Puse la captura donde Fernanda me escribió, tal cual: la gente se muere todo el tiempo, no es para dejar de disfrutar. También subí partes de mensajes donde me llamaban egoísta por no dar 5 millones de pesos para un departamento. La reacción fue inmediata. Esta vez los comentarios no fueron contra mí, fueron contra ellos. ¿Se fueron de viaje en lugar de acompañarte a despedir a tu esposo? Pedirle dinero a una viuda por el seguro de vida del marido es una bajeza. No les des nada. Ya mostraron quiénes son. ¡Qué vergüenza de familia! La publicación de mi mamá desapareció rápido, pero ya era tarde. Mi publicación se compartió. Hubo capturas. En una semana, medio mundo sabía. 2 semanas después me llegó un correo de mi mamá. No una llamada, no un mensaje. Un correo formal, como si me estuviera hablando una empresa. Decía, en resumen, que mi espectáculo había avergonzado a la familia, que estaban indignados con mi avaricia y con mi falta de lealtad, y que a partir de ese momento cortaban todo contacto conmigo, que yo ya no era bienvenida en su casa, que no volverían a buscarme, y que esperaba que yo estuviera contenta por elegir el dinero sobre la familia. Me quedé viendo la pantalla y me salió una risa seca. El descaro. Ellos, diciéndome eso. Ellos, que solo aparecieron cuando olieron dinero. Ellos, que se fueron a la playa cuando yo enterraba a mi esposo. Y aún así, lo que sentí después no fue dolor. Fue alivio. Como si, por primera vez en mi vida, me quitaran una carga que yo ni sabía que traía encima. Ya no tenía que estar compitiendo por su atención. Ya no tenía que estar probando que yo valía. Mientras tanto, la familia de Santiago siguió siendo lo que siempre fue, gente presente. Cuando les conté lo del drama en Facebook y el correo, Mariela negó con la cabeza y me dijo: Renata, tú estás mejor sin personas así cerca. Y ahí tomé una decisión que me salió del corazón. A finales de noviembre, en una de esas cenas familiares que aquí hacemos antes de que se nos venga encima diciembre, invité a Héctor, Mariela y Lucía a cenar. Quería agradecerles. Quería sentir casa sin sentir culpa. Cociné lo que a Santiago le gustaba en esa temporada. Hice pavo al horno, una receta de Mariela para el relleno, puré de papa, ensalada de manzana y una pasta sencilla. Consideré hacer postre, pero ese día con trabajos tenía fuerzas para estar de pie. Después de cenar, les dije que necesitaba hablar con ellos. Me sudaban las palmas. He estado pensando mucho en el seguro de vida de Santiago. Empecé. Yo sé que él quería que yo estuviera bien, pero también sé cuánto los amaba. Y yo quiero que ustedes estén tranquilos. Quiero darles la mitad. 5 millones de pesos. Se quedaron en silencio. Mariela se llevó la mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Renata, no. No podemos aceptar eso. Héctor negó con la cabeza. Ese dinero es tuyo. Santiago lo hizo para ti. Lucía me miraba como si no supiera qué decir. Yo respiré hondo. Santiago los amaba. De verdad. Y yo también los quiero. Ustedes estuvieron cuando nadie estuvo. Yo no quiero que batallen nunca. Por favor. Me costó convencerlos. No querían, por orgullo y por respeto. Al final aceptaron con una condición. Que todo quedara por escrito, que nadie pudiera usar eso para confundir las cosas y que yo siguiera sintiéndome parte de la familia. Firmamos un convenio sencillo con el licenciado Benítez. Y, ya con los papeles en regla, hice la transferencia en sucursal con autorización del banco. No fue de un solo movimiento.
Lo dejamos programado en 2 partes para que no hubiera problemas. Todo quedó claro. Eso fue hace 6 meses. Hoy estoy bien, dentro de lo que cabe. Extraño a Santiago todos los días. Hay momentos en que me pega el recuerdo como si fuera la primera semana. Pero he aprendido a estar sola sin sentirme abandonada. Sigo en mi trabajo porque me ayuda a tener la mente ocupada. Sigo yendo a terapia de duelo. Vivo en la casa que Santiago y yo compramos, con su camisa doblada en un cajón y sus notas todavía pegadas en el refrigerador, porque, por alguna razón, me calma ver su letra. No estoy lista para salir con nadie. No sé si algún día lo estaré. Ahorita no. Tengo suficiente dinero para vivir tranquila, sí. Pero lo más importante es otra cosa. Tengo gente que se preocupa por mí de verdad. No he sabido nada de mis papás ni de Fernanda desde ese correo. A veces me pregunto si Fernanda consiguió su departamento. Luego me acuerdo de cómo me habló, de cómo se fueron, de cómo llegaron a mi sala a medir mis cosas con los ojos. Y se me pasa. La familia de Santiago se volvió mi familia. Comemos juntos los domingos. Me incluyen en todo. Lucía me dice, hermana, y lo dice en serio. Héctor y Mariela me tratan como hija, como deberían tratar los papás a sus hijos. Al final entendí algo que me costó años aceptar. La familia no siempre es sangre. La familia es quien se queda cuando tu mundo se cae. Y yo, por fin, tengo una.